En este vídeo vamos a ver las dos presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte del pack El Centro de Tareas y que va a permitir a los peques reforzar días de la semana y anotar sus quehaceres diarios. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios, como son los centros de mesa 3 en 1 con preguntas de uso frecuente y también el pack Los Cuelganormas con las pautas o acuerdos para llevar a cabo un ambiente armónico a la hora de enseñar o aprender español. Encontraréis la rutina del responsable, que es una de mis favoritas, y consiste en escoger a dos o varios peques que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros. En esta diapositiva encontraréis el enlace a la entrada del blog donde podéis ver todos los materiales que utilizo. Dado que es una presentación larga, os dejo el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Ahora vamos a pasar al inicio de la sesión y voy a poner en grande la diapositiva para que la podáis ver. Aquí tenemos la bienvenida y si queréis podéis escoger a algún voluntario que salga a la pizarra y vaya señalando para que el resto de compañeros lean. Nosotros lo que hacemos es entregarles unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Ahora vamos a pasar a los saludos, de manera que si pincháis van a ir apareciendo cada una de las opciones. Podéis añadir gestos y también turnaros a dialogar. Aquí tenemos la pregunta y nuestra amiga Sara con la respuesta. Podéis hacerlo en parejas, en grupos o a nivel de toda la clase. Nosotros, en este caso, utilizamos las mascotas con la rima Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Los peques van cambiando el nombre del compañero y así nos turnamos a preguntar y responder. Vais a tener la opción tanto para el singular como el plural y también una con el dado, de manera que si pinchamos van a ir saliendo primero las distintas opciones para que tengáis como soporte. Una vez que estáis listos, pincharíamos en el dado, un peque dice paro y ahora nos turnamos a preguntar y responder en función de la opción que sale. En este caso nos quedaría estoy bien, gracias. ¿Y tú? Vamos a pasar a la rutina del responsable que os comentaba al comienzo, de manera que podéis escoger a los ayudantes. Y ahora ya vamos a centrarnos en el núcleo de esta sesión que dice hoy yo preparo un centro de mesa para tareas. Nuestro amigo Pedro va a empezar a romper el hielo con la pregunta ¿qué tareas haces esta semana? Entonces podéis preguntar a los peques y que ellos también se turnen a dialogar con un compañero. Tenemos esta opción en la que tenemos un ejemplo con la respuesta ¿qué tareas haces esta semana? Y Sara contesta ordenar y jugar. Os he dejado algunas ideas que podéis utilizar con los peques para que aprendan el vocabulario. Si vais pinchando, aparecerán cada una de ellas. Y si queréis, podéis añadir también gestos, ya que así os da pie a juegos de actuar y adivinar, estatuas musicales o tócalo. Como veis, tenemos números del 1 al 13 y si queréis podéis decir uno de ellos para que el peque haga el gesto y diga la palabra a nivel oral. También podéis hacer una secuencia para memorizar las palabras o también el juego de tócalo, de manera que colocáis a dos peques delante de la diapositiva, decís un número y el primero que lo señale al tiempo que diga la palabra en español será el que se lleva un punto. En esta ocasión vamos a tener el juego de dialogar con el dado. Pinchamos en él, un peque dice paro y ahora os podéis turnar a preguntar y responder en función de la opción que sale. ¿Qué tarea haces esta semana? Tareas para mañana. Vamos a tener la misma idea, pero en este caso doble. Si queréis también podéis hacerlo un poquito más complicado utilizando el dado que tiene solo el dibujo. Entonces pincharíamos, un peque o los responsables dicen paro y ahora nos turnamos a preguntar y responder. ¿Qué tarea haces esta semana? Celebro
o podéis utilizar el infinitivo, la forma conjugada o incluso algún ejemplo para la categoría. Opción doble para que aumentéis en complejidad. Si queréis que los peques además anoten la respuesta, podéis utilizar esta diapositiva, de manera que un peque puede salir a la pizarra y escribir la tarea en el bocadillo verde. Encontraréis también la variante para anotar la pregunta. Para que los peques practiquen con todo el vocabulario que hemos visto, vamos a tener este juego muy sencillo de emparejar. Simplemente escogemos un número en el orden que queramos y el peque buscará la palabra correspondiente, pinchará en ella y se moverá hacia la casilla. Imaginaros que decimos el número 1. En este caso, el peque buscará deportes. Pinchamos en la palabra y, como veis, se mueve hacia dicha casilla. Haríamos lo mismo hasta completar el resto. Dado que esta presentación se centra en los días de la semana, vamos a dedicar un apartado a reforzar cada uno de ellos. En este caso vamos a romper el hielo con la pregunta ¿qué día es hoy? Y tenemos el ejemplo de nuestra amiga Sara que dice hoy es lunes. Con la idea del centro de mesa vamos a tener aquí un ejemplo, de manera que si pinchamos van a ir apareciendo los distintos días de la semana. Además, en la parte inferior tenéis el diálogo para que los peques se turnen a preguntar y responder, en parejas o en grupos. Para reforzar cada uno de los días tenemos este juego de emparejar muy sencillo. Tan solo tenemos que decir alguna de las letras y los peques tendrán que pinchar en el día correspondiente para que se mueva hacia la casilla. Imaginaros que decimos la letra M. Entonces el peque buscará el día de la semana que se corresponde con el martes. Haríamos lo mismo hasta completar el centro de mesa. Para que los peques sigan practicando con el día de la semana, tenemos ahora la opción con el dado PowerPoint. Pincharíamos en él, de manera que van a salir las iniciales de cada día y los peques se turnan a preguntar y responder. ¿Qué día es hoy? Hoy es, en este caso, nos ha salido la L de lunes. Tenemos la misma idea de juego, pero con la variante para anotar la respuesta en el bocadillo verde. Y si no queréis que tenga la parte pautada, tenemos esta otra opción. La dinámica es la misma, pincharíamos en el dado, un peque dice paro y ahora nos ha salido la S de sábado. Por lo tanto, un peque puede salir a la pizarra y anotar hoy es sábado. Ahora vamos a pasar a preparar la manualidad en formato papel. Para romper el hielo tenemos esta diapositiva en la que los peques pueden expresar gustos. ¿Te gusta el centro de tareas? ¿Me gusta el centro de tareas o no me gusta? A la hora de montarlo vais a necesitar el lápiz, el boli, los colores, las tijeras y el pegamento. Encontraréis distintas plantillas tanto en color como en blanco y negro, en versión completa e incompleta. Aquí os dejo un ejemplo y algún otro para que podáis enseñar a los peques. Como veis, también varía la parte trasera, que vais a tener zona pautada o incluso sin pautar por si queréis hacer dibujos, una redacción o pegar fotos. Además, también encontraréis la versión personalizable para que adaptéis a vuestras necesidades o incluso a cualquier temática. Mientras los peques completan los centros, podéis utilizar esta diapositiva como soporte para practicar el material escolar. Lo bueno que tienen los centros es que, además de utilizar solo la versión simple que acabamos de ver, podéis añadir las pestañas y así anotar si las tareas están hechas o no, o incluso pendientes. Vais a encontrar distintos modelos, tanto en color como en blanco y negro o personalizables, por si no queréis utilizar ninguno de los ejemplos que hemos visto. Una vez más, os dejo la diapositiva para utilizar como soporte. Otra opción que podéis utilizar es añadir a los centros de mesa las pestañas deslizantes con distintos apartados. Vais a encontrar múltiples formatos, tanto para marcar cosas que habéis hecho, como no, como tareas a realizar, estudiar, buscar.
cosas para el día de la semana, que os alegran o importantes. También podréis añadir en la parte trasera del centro las semifundas de manera que podéis guardar bien sean tarjetas o materiales. Una vez más encontraréis distintos formatos para que vosotros personalicéis, tanto en color como en blanco o negro, o incluso pautado por si queréis hacer un listado de tareas o una redacción. Aquí también os dejo un modelo libre para anotar algún dibujo o que vosotros decoréis a vuestro gusto. Dentro podéis meter las tarjetas para tareas que además os van a servir para indicar si las habéis realizado o no. Otra opción para guardar en el interior son las tarjetas para organizar las tareas, que encontraremos distintos modelos. Las podéis pegar en una libreta, guardar en una agenda o, como veis en esta foto, colocar dentro del semicentro. Aquí os dejo algún ejemplo para que se lo enseñéis a los peques. Como veis, dice, anota tus tareas, por favor, y podéis escribirlas y si las cumplís o no. Os he dejado distintos modelos, algunos con pauta, sin ella y más personalizables, que vais a encontrar tanto en color como en blanco y negro. Podéis enseñarle a los peques esta foto para que vean que las podéis guardar o pegar en una libreta o agenda. Y como os comentaba, también guardarlas dentro de las semifundas. Y ahora ya vamos a pasar a la última manualidad para anotar tareas, que en este caso son las pulseras. Las vamos a tener disponibles una vez más en distintos formatos, tanto para colorear, completar o personalizar. Son muy sencillas y podéis escribir alguna de las actividades a llevar a cabo y también en el recuadro de la parte inferior izquierda alguna tarea que sea urgente. Aquí tenemos el ejemplo en blanco y negro para que personalicéis y una vez más os dejo la diapositiva de soporte que podéis utilizar mientras la completáis. Ahora ya tenemos la despedida, así que espero que os gusten las ideas de esta presentación, combinéis como mejor os vengan. También os voy a enseñar la siguiente presentación. En este caso es para los centros de día y de la tarea de la mañana. Es una variante de la que acabamos de ver. La única diferencia es que en lugar de añadir los centros semanales, incluye ejemplos solo de los centros tanto para hoy como para mañana. Vais a encontrar distintas opciones para que escojáis las que mejor os vengan. Y ya el resto de apartados es idéntico, que incluye tanto las semifundas, las tarjetas o las pulseras. Así que espero que os sirva la presentación y le saquéis el máximo partido a los materiales. ¡Gracias!